Se acabó la sequía en tu vida. Hay cielos abiertos para ti. A continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Shabbat Shalom para todos. En esta tarde damos la bienvenida a todos los que se conectan a través de la fanpage Restaurando las Sendas Antiguas y la emisora Llamas de Fuego para las Naciones, la comunidad. Hoy vamos a tratar un tema que yo creo que es de mucho análisis, ¿saben? Y es algo que está a la expectativa prácticamente a nivel del mundo. El tema es santuario de hoy versus la herejía. Preparan sacerdotes para el tercer templo. Entonces, cada día que miramos y analizamos hacia el pueblo de Israel, nos estamos dando cuenta que hay un anhelo muy grande de los hermanos judíos allá con la cuestión de la construcción del tercer templo, ¿cierto? Y vamos a ver a la luz de las Escrituras el Eterno qué piensa de eso, si es bíblico o no es bíblico. La construcción del tercer templo, nosotros tenemos que orar para apoyarla, o es una herejía. Vamos a mirar hoy a la luz de las Escrituras que lo que dice el Eterno se determina y lo que hace el hombre se cae. Lo que dice el Eterno se determina y lo que dice el hombre se cae. Y hay un subtema, de lo físico a lo espiritual. De lo físico a lo espiritual. Y vamos a comenzar con Éxodo capítulo 39, verso 32, verso 42 y verso 43. Y empiezo a leer y dice: así todo el trabajo para el tabernáculo. Estamos en Éxodo 39, verso 32, 42 y 43. Dice, así todo el trabajo para el santuario del testimonio. Aquí la palabra no es tabernáculo, sino santuario o tienda de reunión del testimonio. Fue terminado con los hijos de Israel, haciendo exactamente como Yahweh había ordenado a Moisés. Y los hijos de Israel hicieron todo el trabajo justo como Yahweh lo había ordenado a Moisés. Dice que los hijos de Israel hicieron todo el trabajo justo como Yahweh lo había ordenado. ¿Quién ordenó? Yahweh. Versículo 43 dice, Moshe vio todo el trabajo. Y allí estaba, él era el encargado. Ellos lo habían hecho exactamente, ojo con este punto, ellos lo habían hecho exactamente como Yahweh había ordenado. Ellos lo habían hecho y Moshe los bendijo todo en conformidad, en tiempo y en forma. O sea, Moshe los bendijo porque todo se había hecho en conformidad, en tiempo y forma. Y nos enseña la Torah que 38 veces el pueblo hizo, o sea, dice la palabra, e hicieron conforme a lo que estaba escrito. Y un punto para analizar es que cuando el Eterno ordena algo al pueblo, el pueblo tiene que obedecer. Y hace casi 3,400 años, Él ordenó un santuario, una tienda de reunión, donde nos da a entender que Él quería habitar con todos nosotros. Él lo ordenó, Él lo levantó y Él lo proveyó. Él lo ordenó, Él lo levantó y Él lo proveyó. Y vamos por favor a Éxodo 40, verso 34. Entonces la nube cubrió el santuario del testimonio. Estamos en Éxodo, en Shemó. Y dice que entonces la nube cubrió el santuario del testimonio y la gloria de Yahweh llenó todo la tienda, el santuario de reunión. Y Moshe no pudo entrar a la tienda del testimonio porque la nube permaneció en ella. Y la gloria, oiga pues, y la gloria de Yahweh llenó toda la tienda. Cuando la nube era levantada de la tienda, los hijos de Israel continuaban con todos sus viajes. Subraya el 36 porque ahorita vamos a empezar a tomar puntos de ahí. Hoy vamos a hacer un análisis, comentario y reflexión de esta enseñanza. Análisis, comentario y reflexión.
Cuando la nube era levantada del tabernáculo, los hijos de Israel continuaban con todos sus viajes. Verso 37, pero si la nube no era levantada, entonces ellos no viajaban de nuevo hasta el día que era levantada. Verso 38, porque la nube de Yahweh estaba sobre la tienda durante el día y fuego estaba en la nube de noche para que toda la casa de Israel pudiera ver en todos sus viajes. Salmo 127:1 dice, es un cántico de ascensión de Salomón, dice, si Yahweh no edifica, sus constructores en vano trabajan. Si Yahweh no guarda la ciudad, en vano guarda la guardia. Entonces un punto importante dice que en el año 70, según la tradición judía, ellos lloran y hay luto por la destrucción del segundo templo. Estamos haciendo análisis y comentarios y reflexión. O sea, ustedes me van a ver saltando y saltando y es para que no vaya a creer que estoy confundido, sino para llevarlo a usted para que entienda. Dice que es un cántico de ascensión de Salomón. Si Yahweh no edifica la casa, sus constructores trabajan en vano. Si Yahweh no guarda la ciudad, en vano guarda la guardia. Y un punto importante es que desde el año 70, la tradición judía lloran y hay un luto por la destrucción del segundo templo. Que el Eterno permite que caiga el mismo día que cayó el templo que construyó Salomón. Un 9 de Tisha B'Av, un 9 de Tisha B'Av. Está registrado en los profetas y Yahshua también lo dijo. Se va a acabar. ¿Por qué se iba a acabar esto de entrada? Jamás hubo un mandamiento de edificar un templo. Pregunta, hay un reclamo del Eterno en Isaías 66, verso 1 y 2. Dice, el cielo es mi trono, dice Yahweh, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa podrían ustedes construir para mí? Y yo quiero que ustedes subrayen eso. ¿Qué clase de casa podrán ustedes construir para mí? ¿Qué clase de lugar podrían diseñar para mi descanso? Entonces aquí estamos analizando que por más que el hombre trate de esforzarse en hacer las cosas en asuntos materiales, vamos a quedar muy corto para lo que el Eterno anhela y quiere. Y dice en el verso 2, ¿no fui yo quien hizo todas estas cosas? Así es como todas ellas vinieron a ser, dice Yahweh. La clase de personas sobre la cual yo miro con favor es una persona pobre y humilde de rúa que tiembla a mi palabra. Pero notemos algo, él dice que el cielo es su trono, dice Yahweh, y la tierra el estrado para los pies. Viene una pregunta para analizar. ¿Quién puede medir la estatura o la plenitud del Eterno? Nadie. Él es eterno en el universo. Pero cuando dice que el cielo es su trono, sabemos que el trono de Dios es eterno, es incontable. Y la tierra donde reposan sus pies. No hay ningún mandamiento para el templo. Más bien cuando el santuario cae en desuso por la transgresión de los israelitas, porque el santuario había quedado en Silo, viene el pecado donde los filisteos toman el arca del pacto, viene la decadencia, después es recuperada el arca por el rey David. ¿Y qué es lo que hace David? Vamos a Hechos 7, 48, 50. ¿Qué es lo que hace David? ¿Se acuerdan cuando los hijos de Elí pecaron? Que dice que ellos fornicaban con las mujeres y comían de todo lo que era sacrificado para el Eterno. Y el papá, aún sabiendo el pecado de sus hijos, parece ser que él lo consentía. Y en una de las batallas que tuvieron contra los filisteos, dice que ellos prevalecieron en esa batalla y el arca del pacto fue prácticamente robada. Y cuando llegó el informe a Elí, dice que él cayó de espaldas y murió, pero él no murió por lo que le pasó a sus hijos. Él murió fue porque habían robado el arca de la presencia del pacto. Pero vamos a Hechos 7, 48, 50, dice, pero Ja Elohim no vive en lugares hechos por manos, como dice el profeta. El cielo es mi trono, dice Yahweh, y la tierra el estrado de mis pies. Mire que Hechos de los Apóstoles o de los emisarios vuelve y confirma el texto de Isaías. El cielo es mi trono, dice Yahweh, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me podrían construir ustedes?
¿Y qué clase de lugar podrían idear para mi reposo? ¿No fui yo mismo quien hizo todas estas cosas? Otro punto importante, dice que Moisés es la sombra perfecta y única de Yahshua, el Mesías. Moisés sí levantó el santuario. Moisés sí levantó el santuario, que tiene toda la sombra y figura profética del cuerpo de Mashiach, la congregación de Israel y de todos los creyentes. Entonces, cuando viene Yahshua, ¿qué es el profeta que dijo que iba a venir su Mesías, el ungido, el Hijo del Altísimo, el Rey? Cuando Yahshua declara en Marcos 13, 1, 2, dice que no quedará piedra sobre piedra, vendrá el día del juicio y la venganza. Eso lo dijo en Marcos 13, verso 1 al 2. Y dice así: cuando Yahshua salía del templo, uno de esos talmidín le dijo: mira, Rabí. Mire que los discípulos le dijeron: mira, Rabí, qué piedras tan enormes, qué edificios tan majestuosos, tan magníficos, tan imponentes. Imagínense que en ese entonces el templo era como el centro mundial de la adoración en Israel. Y los judíos, pues el orgullo de ellos era ese lugar. Pero aquí nos estamos dando cuenta, o Yahshua está declarando, cuando estaba caminando con ellos les dijo: qué piedras tan enormes y qué edificios tan magníficos. Yahshua le dijo: ¿ves todos estos grandes edificios? Serán totalmente destruidos. Ni una piedra quedará en pie. ¿Y cuál era el orgullo de los judíos para ese entonces? El templo de Jerusalén. Dice Juan 2, verso 13. Juan 2, verso 13. Era casi el tiempo para la festividad de Pesach en Yahudá. Así que Yahshua subió a Jerusalén. En los terrenos del templo se encontró a aquellos que vendían bueyes y corderos y también palomas. Y a otros que se sentaban junto a las mesas cambiando el dinero. Haciendo un látigo con cuerdas, echó fuera de los terrenos del templo a todos. Y también echó los corderos y los bueyes, volcó las mesas de los cambistas de dinero, regando todas las monedas. Y a los vendedores de palomas dijo: saquen todas estas cosas de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus talmidín se recordaron después que el Taná dice: el celo por tu casa me devora. Así que los Yahudín, los judíos, le confrontaron preguntándole: ¿qué señales milagrosas puedes tú mostrarnos para probar que tienes el derecho de hacer esto? Yahshua le respondió, ojo con este punto, 19 para que lo subrayen: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré otra vez. Y los judíos dijeron: tomó 46 años para construirlo, este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? 21. Pero el templo de que él hablaba era ¿qué? Su propio cuerpo. Por lo tanto, cuando él fue levantado entre los muertos, también recordaron sus talmidín lo que él había dicho. Pero analicemos algo. En ese momento, ¿quién era el sumo sacerdote en Israel? Dice que era Caifás, sumo sacerdote, contemporáneo de Yahshua. Claudio Josefo dice que Caifás accedió al sumo sacerdocio alrededor del año 18, nombrado por Valerio Grato, y que fue depuesto por Vitelio en torno del año 36. Estaba casado con una hija de otro sacerdote que era Anás, y había sido sacerdotes entre el año 6 al 15. Pero para ese momento, el sumo sacerdote, ¿quién era? Caifás. Entonces yo quiero que analicemos un punto. Caifás era el sumo sacerdote, Anás era un sacerdote, el templo estaba bajo el poderío del Imperio Romano. Había una característica que estaba sucediendo en el templo, que no había arca del pacto, porque cuando fueron exiliados en el 586, parece ser que Jeremías, según estudiosos, dicen que él escondió el arca del pacto. La tienen guardada en un lugar secreto hasta el día de hoy, que dicen que cuando construyan el tercer templo van a manifestar eso. Pero el punto es, hasta el momento donde vamos, yo no he visto que el Eterno diga que Él tiene un plan de construir un tercer templo, hasta el momento.
Seguimos con Moisés. Siguió con todas las leyes para el santuario y fue levantado el santuario como el Eterno lo había ordenado. A través de Moisés, Yahshua HaMashiach, el Hijo del que es Altísimo, vino justamente con esa referencia, ser un corbán. ¿A qué venía Yahshua? A ser un corbán, un sacrificio para levantar la tienda caída de David, para hacer un santuario verdadero, donde todos los creyentes nos acerquemos para servir al Eterno en rúa y en verdad. Nos acerquemos para servir al Eterno en espíritu y en verdad. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana, de las palabras que Yahshua para ella? Vamos a Juan 4:16 y dice que Yahshua le dijo: ve a llamar a tu esposo. Ve a llamar a tu esposo. Estamos en Juan 4:16, donde Yahshua le dice: ve a llamar a tu esposo y regresa aquí con él. No tengo esposo, respondió la mujer. Yahshua le dijo: es cierto, porque has tenido 5 y el hombre con el que ahora vives no es tu esposo. Bueno, un punto para analizar. Los 5 maridos que se nombran aquí fueron los 5 periodos donde el pueblo de Israel cayó en idolatría. En las dispensaciones donde ellos cayeron en idolatría. Pero no tiene una característica: con el que ahora vives no es tu esposo. Entonces viene una pregunta: ¿por qué no se nombra el nombre de esa persona? Porque ese sexto esposo era el yugo del imperio romano sobre la nación de Israel. Ese esposo era el yugo romano sobre la nación de Israel. Al oír la mujer le dijo: Señor, me parece que usted es un profeta. El que no sepa entender e interpretar escrituras en el contexto hebreo va a decir 5 esposos y el sexto no es. Pero lo tremendo es que después de que ella habla con él, dice la escritura que ella va y empieza a dar testimonio. Si ella hubiera tenido 5 maridos y hubiera sido una mujer así por esas características, ellos no le hubieran escuchado. Lo que estamos hablando en contexto es de la idolatría, porque una mujer que tenga 5 maridos en el contexto, en el hebreo, no hubiera sido escuchada porque es una mujer adúltera. Bueno, porque has tenido 5 y el hombre con el que ahora vives no es tu esposo. Al oír la mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres como profeta. Desde hace mucho tiempo mis antepasados han adorado. Vamos con este punto. Desde hace mucho tiempo mis antepasados han adorado a Elohim en este cerro. Pero ustedes dicen, los judíos dicen, que se debe adorar solo en Jerusalén. Otro punto importante: los samaritanos no podían ir a adorar al templo. Ellos tenían que subir a un templo que ellos tenían para ir a hacer sus propias adoraciones. Porque los judíos en ese momento, por el yugo, por la anarquía política, por la anarquía religiosa, no estaba permitido que los samaritanos fueran a adorar. Y en contexto, otro punto importante: los samaritanos eran parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y se sabía que los samaritanos con los judíos no podían entre sí tener como esa hermandad. Yahshua le dijo, 21, créeme, mujer, que pronto llegará el tiempo cuando para adorar al Eterno nadie tendrá que venir a este cerro. ¿Cuál era el cerro más alto en ese momento donde estaba el muro de Jerusalén? Ahorita lo vamos a ver. O sea, él está diciendo, créeme, mujer, que pronto llegará el tiempo cuando para adorar al Eterno nadie tendrá que venir a este cerro ni a Jerusalén. O sea, él ya estaba preveyendo lo que iba a ¿qué? A venir. Vamos a Gálatas 4, 25, 26. Dice, porque Agar, el monte, mire, porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues junto con sus hijos en esclavitud, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Vuelvo y lo leo. Gálatas 4, 25, 26. Porque Agar es el monte de Sinai en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Y corresponde a la Jerusalén actual. Pues junto con sus hijos en esclavitud, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Y un punto para analizar. Aún los patriarcas
incluyendo al padre de las naciones Abraham, no tiene interés en la Jerusalén terrenal, porque él espera un mejor lugar, la Jerusalén celestial. O sea, si usted le pudiera preguntar a Abraham para ese momento, ¿usted pelearía por ese templo? Aún Abraham hubiera entendido que en ese templo, hasta ese momento, lo que él había creído y lo que había visto, los judíos no lo estaban haciendo. Si hubiera podido hablar, Abraham. Y en el 22 de Juan 4 dice, ustedes los samaritanos no saben a quién adoran, pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos, porque el Salvador saldrá de los judíos. Dios es espíritu, y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Rúa. Oiga pues, Elohim es Rúa, y los que lo adoran, para que lo adoren como debe, tienen que ser guiados por el Ruach HaKodesh. Se acerca el tiempo en que los que adoran al Eterno, alaba, lo harán como se debe, guiados por el Ruach, porque así es como el Padre quiere ser adorado, y ese tiempo ya ha llegado. ¿Quién estaba hablando ahí? Yahshua. Verso 25 del Juan 4. La mujer le dijo, yo sé que va a venir el Mesías, a quien también llamemos el Mesías, el Yahshua. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Verso 26, Yahshua le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces un punto, Ananías y Caifás y el gobierno romano en ese momento estaban teniendo el control de ese templo. Como lo ven entonces, cuando viene Yahshua, cumple todos los mandamientos del santuario. Nosotros tenemos que unirnos a lo que Yahshua comenzó y está concretándose en esta generación, tal como lo ordenó el Eterno a Yahshua. Levantar este santuario, esa era la orden del Abba, tal como fue en Éxodo. Nosotros tenemos que hacerlo conforme el Eterno se lo ordenó a Yahshua. Levantará un santuario verdadero y nosotros estamos incluidos como parte de ese santuario. Por eso es una mentira, una herejía que un creyente en Yahshua, escúcheme bien, es una mentira y una herejía que un creyente en Yahshua diga que se tiene que construir un templo en el futuro. Otra vez sería una rebeldía directa contra el Eterno, porque Yahshua vino a hacer esta obra. Y en Éxodo 40, dice en Éxodo 40, 34, para que lo vayan leyendo, pero yo voy a anticiparme un punto, dice, entonces surgió una pregunta, ¿por qué la necesidad de un templo? Cuando el Eterno nunca ordenó un templo, nunca simplemente quedó bajo el deseo del rey David. Ahora vamos a retroceder en el tiempo, entonces donde estaba la tienda de reunión. Cuando el pueblo de Israel entró en la tierra, estaba en Silo. Y sabemos que la palabra Silo significa reposo o Yahshua, que iba a ser el lugar de nuestro reposo. Éxodo 40, 34. Dice que entonces la nube cubrió el santuario del testimonio y la gloria de Yahweh llenó la tienda o el lugar de reunión. Moisés no pudo entrar en el tabernáculo del testimonio porque la nube permaneció en ella y la gloria de Yahweh llenó el tabernáculo. Cuando la nube era levantada, miren lo que dice, cuando la nube era levantada del tabernáculo, los hijos de Israel continuaban con todos sus viajes. Subráyeme ese 36 y ahorita vamos a ver por qué. Pero si la nube no era levantada, entonces ellos no viajaban de nuevo hasta el día en que era levantada. Subráyeme el 37 también. Y usted dirá, ¿por qué esos dos? Pues lo vamos a ver. Porque la nube de Yahweh estaba sobre la tienda durante el día y fuego. Estaba en la nube de noche para que toda la casa de Israel la pudiera ver en todos sus viajes. Dice que la nube lo cubría la presencia del Eterno y cubrió el santuario con su gloria, con la cabot. Entonces surgió una pregunta. La Biblia dice que el Rúa nos guía a toda verdad. Incluso, mire pues, incluso nos mueve a otro lugar, si es el propósito. ¿Qué le dijo Yahshua a Nicodemo? Juan 3, 7, 13. Por eso tanta dureza en el hombre. Dice que la nube hacía que el hombre se moviera donde el Eterno quería, no donde el hombre quiere. Miren lo que hace el Rúa cuando viene a una vida. Ahí vamos a empezar a hacer análisis. Por eso tanta dureza en el hombre.
Dice que la nube hacía que el hombre se moviera donde el Eterno quería y no donde el hombre quiere. Entonces viene una pregunta: ¿cuántos somos controlados por el Ruach HaKodesh? Lo vamos a ver. Entonces vamos a analizar otro punto. Dice que David nos enseña a todos lo que quiere el Eterno anticipadamente, porque un templo no iba a funcionar bien. Un templo no iba a funcionar. Entonces David nos enseña a que el Eterno anhela que todos seamos ministros para servir de Él y que sirvamos en espíritu y en verdad, y que hagamos de nuestra vida una habitación, y que hagamos de nuestra vida ¿qué? Una habitación para la presencia divina. Por eso David tiene tanto deseo que él piensa un gran y majestuoso templo, y que el Eterno con toda su intención le dice: bueno, está bien, lo vas a hacer tú, lo vas a hacer tú. No, lo va a hacer tu hijo, Salomón. Pero lamentablemente la intención se quedó corta cuando se llegó a la práctica de la construcción. El ser humano nos enseña, el ser humano caído en la vida de Salomón, que es tan fácil y que somos tan débiles, que aquello que era tan majestuoso se convirtiera en un lugar más profano, o se convirtiera en el lugar más profano de Israel. Cuando este hombre toma mujeres, esposas extranjeras, mete idolatría, y todas sus esposas están haciendo hechicería, adivinación, encantamiento y todas las perversidades. Entonces la tienda que David levantó se cae. Entonces esa intención que David tenía en su corazón se cayó. Se cae entonces esa intención que David tenía en su corazón de servir al Eterno, ser un ministro él y su familia. Y con todos sus hijos se viene abajo por el pecado de sus hijos. Y seguimos otra vez con Yahshua. Entonces cuando viene Yahshua, claramente los apóstoles en específico declaran en Hechos 15:15, dice: y las palabras de los profetas están en armonía con esto y escrito. Verso 16: después de esto regresaré y reconstruiré la azúcar caída de David, reconstruiré sus ruinas, yo las restauraré. Pero no estamos hablando de templo, estamos hablando de la presencia de Yahshua HaMashiach. Estamos hablando de la presencia de Yahshua HaMashiach. Dice: y las palabras de los profetas están en armonía con esto, pues está escrito: después de esto regresaré y reconstruiré la azúcar caída de David, reconstruiré sus ruinas. ¿Y qué dice Yahshua? Yo la restauraré. Pregunta: si Yahshua hubiera tenido una intención de reconstruir el tercer templo, él no hubiera venido y hubiera dado órdenes y no hubiera mandado esa profecía que no quedará piedra sobre piedra. Entonces, para que vayamos pensando y para que usted lo vaya analizando, muchos lloran todavía el templo. Van al templo, lloran, se golpean, bueno, hacen miles de cosas. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que aún mucha gente que está entrando en la restauración sin querer queriendo o ignorantemente dicen: qué bendición que se construya el tercer templo. Y no vamos a hablar de profecía porque hay muchas profecías del tercer templo. Acuérdese que el anticristo se va a sentar, son muchas cosas. Pero el punto aquí es que Yahshua anticipa las cosas antes de que sucedan. Yahshua vino para anticiparnos todas las cosas que iban a suceder de antemano. Pero acuérdese que en ese momento estaba el sumo sacerdote Caifás, y Caifás era un usurpador. Él no fue llamado para el sumo sacerdocio. El que era el sumo sacerdote en ese momento era Juan el Bautista. Él era el que había sido encomendado por el Eterno. Mas Caifás tomó el sumo sacerdocio a precio de dinero, a precio de poder. Por eso cuando él decía, cuando Yahshua hablaba que él y el Padre eran uno solo, todos ellos se levantaron en ira y se levantaban en odio hacia él. Y otro punto tremendo dice que esta casa o esa casa era cueva de demonios. Se lo dijo uno de los mismos líderes de religiosos. ¿Por qué? Porque en ese momento ya no estaba la arca de la presencia, ya no había nada, simplemente había un templo en el cual los fariseos, los judíos, los escribas, los seduceos iban y adoraban, pero el corazón de ellos era un corazón perverso y no estaba conforme al corazón del Eterno. Por eso era necesario que el Eterno enviara a su Hijo para restaurar la azúcar caída, el santuario, la tienda de reunión, la casa caída de David. Bueno, dice que después de esto regresaré y reconstruiré el azúcar de David, reconstruiré sus ruinas y yo las restauraré. Reflexión: la tradición judía enseña
que el tabernáculo de David no se ha levantado. Y ellos dicen que son linaje de David. Lamentablemente hay un montón de franitas sionistas, judío-mesiánicos, un montón de gente que ha sido arrastrada por esa tradición, que dicen que el tabernáculo que se ha levantado y que está próximo a levantarse, que es la mentira más grande que Satanás le ha puesto al hombre. Y vamos a leer unas notas referentes a lo que están pensando con la construcción del tercer templo. Créanme que se están moviendo muchas cosas. Dice que el Sanedrín le está pidiendo ayuda a los árabes para construir el tercer templo. Y ustedes se acuerdan cuando yo ahorita les estaba leyendo Gálatas, ¿qué era? Yo quiero que lo vuelvan a leer, por favor. Léalo, Miguel Ángel. Rápido, por favor. Porque el fruto de Agar es el mismo fruto que dieron en el monte de Sinaí. Y corresponde a las administraciones erradas de Yahudín actual, pues está junto a sus hijos. Está bajo las leyes falsas que la tienen en esclavitud. Bueno, paremos ahí. Agar es la madre de quién? De Ismael. ¿Ismael es padre de quién? De los árabes. Bueno, para que vayamos entendiendo. El Sanedrín de Israel pide ayuda a los árabes para reconstruir el tercer templo. Ahí ya empezamos a pensar. ¿Cómo así que los árabes, si los árabes en el corazón de ellos no está construir el tercer templo? Y ya vamos a ver por qué. El documento fue firmado por decenas de rabinos. Miren los rabinos lo que están haciendo allá en Israel. Respetado y enviado a diferentes principales instituciones y líderes árabes. Dice que Israel, el restablecimiento del Sanedrín de Israel, un tribunal religioso formado por 71 hombres, está directamente vinculado a los planes de construcción del tercer templo de Jerusalén. Varias organizaciones con sede en la capital, la más conocida, el Instituto del Templo, trabajan para que la construcción comience pronto, a pesar de las complejas cuestiones políticas religiosas involucradas. Decididos a acelerar el proyecto, el Sanedrín publicó una carta abierta en hebreo árabe, invitando a los pueblos árabes como hijos de Ismael a apoyar el tercer templo conforme a la profecía de Isaías. Mire, conforme a la profecía de Isaías. Mundo que caracteriza la era mesiánica. Ellos creen que habría espacio en el monte del templo para que edificasen y se quedara al lado de las dos mezquitas. O sea, construyame en el templo al lado de las dos mezquitas. La carta dice: queridos hermanos, hijos de Ismael, la gran nación árabe, con la gracia y ayuda del protector y salvador de Israel, creador, mundo, por alianza, declaramos que los pasos del Mesías, que ya son claramente oídos, y que ha llegado el momento de reconstruir el templo en el monte Moriah, en Jerusalén, en su lugar original. En el monte Moriah, en el Jerusalén, en su lugar original. El informe cita una profecía, la profecía de Isaías 64:6, en Jerusalén, que dice: alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado y vinieron hijos, vendrán de lejos y tus hijas serán llevados en brazos, entonces verán y resplandecerán, se maravillará y ensanchará su corazón, porque haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti, multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián, de Efa, vendrán todos de Saba, traerá oro e incienso y publicarán las alabanzas a Yahweh. De acuerdo con los miembros del Sanedrín, algunos de los lugares citados por el profeta son territorio árabe, conforme a lo profetizado por Isaías. Su papel de los árabes, en esencia, tendrá una posición honrosa en mantener el templo y apoyarlo con sacrificios de cordero e inclinados para recibir bendiciones del Eterno. Siendo así, seguros de que ustedes erigirán medios pacíficos y evitarán a toda costa la hostilidad y la violencia. Y estamos seguros de que juntos abriremos puertas para más amor y respeto, argumentan ellos. El documento fue firmado por decenas de rabinos, respetados y enviados a diferentes principales instituciones y líderes árabes. Hasta el momento, ninguno de ellos respondió. El rabino Yehoshua Hollander, miembro del Sanedrín, cree que la edificación del nuevo templo judío será un puente importante, mire, será un puente importante para las otras naciones. Miren lo que piensa el hombre, será un puente importante para las otras naciones. Pero sabemos una profecía donde dice que el anticristo se levantará
y se sentarán en el templo haciéndose pasar. La pregunta es, ¿por qué ellos no lo saben? ¿Por qué ellos no lo entienden y nosotros aquí sí lo entendemos? Vamos a seguir con esto. El rabino Hillel Weiss, portavoz del Sanedrín, explicó los motivos que lo llevaron a escribir la carta. No estamos pidiendo apoyo monetario, pidiendo permiso de gobiernos extranjeros o del gobierno de Israel para construir el templo. No es una cuestión política legal. La carta no desafía a otras religiones. Estamos solo pidiendo que estén preparados para tomar parte del culto del servicio a Dios. Y un local diputado en el Monte Moriah, más comúnmente llamado el Monte del Templo, se encuentra en el centro de la ciudad antigua Jerusalén, que está rodeada de murallas. Allí fue construido el primer templo por el rey Salomón y el segundo por Zorobabel, posteriormente reformado por el rey Herodes. Desde el siglo VIII, o sea, del siglo 800 de nuestra era, en lo alto de este monte hay dos mezquitas, la de Omar o Domo de la Roca, conocida por su cúpula dorada, y la de Al, término árabe para la más alejada, que tiene una cúpula gris. Según la tradición oral islámica, Jerusalén sería el tercer lugar más sagrado del Islam, después de las ciudades de la Meca y Medina en Arabia Saudita. Sin embargo, no hay ninguna mención alguna en Jerusalén. En el Corán, el trecho inicial de la Surra 17 dice: glorificado sea aquel que durante nuestros tiempos nos transportó a su siervo, sacándole a la sagrada mezquita de la Meca, llevándola a la mezquita más distante, cuyo recinto bendecimos para mostrarle algunas de nuestras señales. Escrito en el año 621 de nuestra era, el libro base de la fe islámica nos da detalles donde quedaba la mezquita Al-Aqsa. Narración del Corán asegura que un viaje místico se hizo en el lomo de un caballo jalado llamado Burak, que llevó a Mahoma hasta el lugar muy lejos donde subió a los cielos, a una larga escalera. Históricamente se sabe que el fundador del islamismo nunca estuvo fuera de la península arábica. Solo alrededor de los años 715, después de Mashiach, es que Jerusalén fue asociada al lugar donde supuestamente Mahoma ascendió al cielo. Fue la dinastía de los omíadas, la primera del Islam, que construyó las dos mezquitas en el monte del templo, con sede en Damasco y en Siria. Omíadas gobernaba un imperio enorme que incluía también el territorio de Israel. Es lo que explica el doctor Mordechai Kedar, profesor del departamento árabe de la Universidad Barhan de Tel Aviv, Jerusalén. Y él dice que el Corán no hay base creíble que Jerusalén tenía algún significado para Mahoma. Jerusalén solo tuvo una importancia para el Islam en el siglo 800, impedido por beduinos y guerras triviales de la época. Intentaron traer la fe musulmana hacia más cerca de ellos para justificar los nombres o las decisiones. Por eso duró solo 8 años. Pero el punto aquí, ¿cuál es? El punto aquí es que los rabinos le están pidiendo ayuda a los árabes para construir el tercer templo. O sea, como pidiéndole ayuda cuando tenemos que entender, primero, que el Eterno no dio ninguna orden para construir un tercer templo. Segundo, entre árabes y judíos no se quieren. Entonces el punto es, dice la Escritura que son ciegos, guías de ciegos. Démonos cuenta hasta dónde el corazón de ellos está tan endurecido que no han podido entender lo que dicen las profecías, donde dice que Yahshua iba a ser nuestro templo. Y volvemos a Juan 3, 7:13, dice: por eso tanta dureza, en que el hombre, la nube hacía que el hombre se moviera donde el Eterno quería y no donde el hombre quisiera. Volvemos al libro de Hechos de los Emisarios. Nos dice el santuario, la tienda de David había levantado, que estaba caída. Yahshua la vino a levantar. Yahshua dio una profecía en Mateo 12:30. Miren lo que dice en Mateo 12:30. Aquellos que no están conmigo están contra mí, y los que no recogen conmigo desparraman. ¿Qué quiere decir con esta palabra? Moisés se le unió al pueblo de Israel para recoger, es decir, para hacer la obra del Eterno. Yahshua fue levantado por el Eterno para levantar ese santuario verdadero. Y hay unos que no recogen con él. Y la palabra recoge quiere decir que estamos participando en el santuario, en la tienda levantada por lo que estaba caída, la casa de David. Hechos 15,
16 y 17 dice, después de esto regresaré y reconstruiré la azúcar caída de David y reconstruiré sus ruinas. Y dice Yahshua, yo la restauraré. Verso 17, para que el resto de los goyín, miren lo que dice, para que el resto de los goyín de la humanidad busquen a Adón. Esto es todos los goyín que han sido llamados por mi nombre. Estamos en Mateo 12:30. El que no es conmigo es contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Dicho por los profetas Yahshua el Mashiach, el cual hay que oír, el Shema, el enviado hace 2000 años para levantar la tienda caída, sostenerla, hacernos piedras vivas, partícipes de ese santuario y ministros con él. Pregunta para analizar. Yahshua en el momento dijo, ¿hay que unirse al judaísmo? En ningún momento. Él dijo que había que unirnos al judaísmo. Y estas son palabras de pronto un poco duras para esa gente que es muy judío-mesiánicos. En fin, todo ese tipo de gente que es como muy estricta con muchas leyes y que dicen que con los judíos no nos debemos meter. Es muy cierto, tenemos que respetarlos y orar para que ellos lleguen al arrepentimiento. Esa es nuestra tarea. Pero Yahshua en ningún momento nos dijo que por el lado del judaísmo habría salvación. O que si íbamos y empezábamos a orar al templo, íbamos a ser llenos del Espíritu Santo. Tampoco lo dijo él. Dicho por los profetas Yahshua el Mesías, el cual hay que oír el Shema, el enviado, hace 2000 años a levantar la tienda caída, sostenerla y hacernos piedras vivas y partícipes de ese santuario, ministros con él. Entonces pregunta para analizar. ¿En algún momento dijo Yahshua que había que unirse? ¿Él acaso dijo, Efraín es la casa de Judá? Hay que tener cuidado y vamos a Éxodo 25:40. Dice, mira, Éxodo 25:40, mira, y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Le dice, haz el santuario conforme que te ha sido mostrado. En el monte le dice, haz el santuario conforme vistes. En el monte, que era figura de lo que había de venir. Figura, ojo, figura de lo que había de venir. Lo perfecto. Era figura de lo celestial, de lo eterno. El Shaddai, el poderoso, le dijo a Moisés, haz el santuario conforme lo viste en el monte. En la carta a los hebreos dice que eso solo era figura de lo que habría de venir. Pero Colosenses 2:17 nos enseña, dice, estas son sombras de cosas que habían de venir, pero el cuerpo es el del Mesías. Estas son cosas de las que habrían de venir, pero el cuerpo, ¿quién es? Mashiach. Dice que Mashiach en Hebreos 8:5, pero a los que ellos están sirviendo es solo una copia. Mire pues, Hebreos 8:5, pero a los que ellos están sirviendo es solo una copia y una sombra de las cosas originales del cielo. Pues cuando Moisés estaba listo para erigir el santuario, Yahweh le advirtió, mira, que hagas todo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Dice las escrituras, era figura de lo perfecto, no celestial, y lo que vino a levantar en nosotros. Por eso somos parte de ese plan. Y hay otro punto para comentario. Pero hay otros que todavía necios. Ojo con este punto. Pero hay otros que todavía se sienten necios, porque siendo que se mutilan y como que se sienten judíos por el apellido o por lo que sea, los que se mutilan están obligados a guardar todos los mandamientos, según Gálatas 5:1-4, para que ustedes me acompañen. Dice, de lo que el Mashiach nos ha libertado. Y yo quiero que usted ahí encimita le ponga el santuario. De lo que el santuario nos ha libertado. Un punto importante, cuando usted va a Israel y usted quiere ser partícipe de la religión judía, o estudiar, o adquirir nacionalidad, etcétera, una de las características o uno de los puntos que a usted le van a pedir es que usted tenga descendencia judía. Tiene que llevar recomendaciones del embajador del país donde está. Tiene que llevar registros que haga entender que usted viene del linaje judío y que usted tiene que practicarse la Brit Milá. Eso es un problema con ellos, no con nosotros. Eso es con los judíos y no con la casa de Israel. Con los judíos y no con la casa de Israel. Por eso dice, de lo que el Mashiach nos ha liberado, para ser libres entonces estén firmes y no se dejen encadenar de nuevo al yugo de la esclavitud.
miran mis palabras, yo Shaul les digo, que si se someten a Brit Milá, el Mashiach de ningún modo será ventaja para ustedes. Si se someten a la circuncisión, el Mashiach de ningún modo será ventaja para ustedes. De nuevo les advierte cualquier hombre que se somete a la Brit Milá, está obligado a observar toda la Torah. Miren lo que Yahshua nos estaba diciendo, miren lo que ese santuario vino a hacer en nosotros. Vino y fue sacrificio vivo, hizo el corbán, nos justificó nosotros no siendo justos. Y analicemos este punto. Yo he escuchado muchos estudios del templo, he escuchado hartos estudios del templo. Unos muy buenos y otros que no me gustan, de la vaca roja, de lo que están preparando sacerdotes, etc. Pero pasaba algo en el tiempo de Israel, sucedía algo. Las mujeres tendrían que entrar por una parte de los patios. Había una entrada para ellas por un lado de los patios. Los levitas tenían áreas restringidas. Los sacerdotes tenían áreas restringidas. El sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar profundo. O sea, el tabernáculo, el templo, tenía muchas restricciones. Entonces pensemos, si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo y fuéramos al templo de Jerusalén, ¿usted se imagina de cuántas cosas no hubiéramos estado restringidos? De todas. Pero dice la escritura que vino Yahshua y tomó el control de todo. Y tomó el control del santuario porque Él es el santuario vivo. Él es la piedra angular. Él es la piedra viva. Total que hombres y mujeres podemos entrar de igual manera. Ya no hay restricción. Ya no hay que hacernos Brit Milá para poder entrar a ese templo que era hecho por manos de hombre. Por eso dice, no con circuncisión hecha por mano de hombre, sino con nuestra circuncisión que es hecha por Él, Mashiach. Pero usted va a escuchar una cantidad de morés, miren, es triste, hermano, escuchar hoy en día una cantidad de morés que si no se circuncida, no es salvo. Y aquí Yahshua nos dice que por gracia somos salvos. Entonces dése cuenta que ese tipo de gente parece más de la línea del judaísmo, de ese tipo de fariseos, que verdaderos gente nacían en Yahshua. De nuevo les advierto, cualquier hombre que se someta a la Brit Milá está obligado a observar la Torah. Tú, que estás tratando de ser declarado justificado por Yahweh por medio de la Torah, ¿te has cortado a ti mismo? ¿Te has cortado a ti mismo del Mashiach? ¿Te has desprendido de la misericordia de Yahweh? El que se circuncida, de nada le aprovecha al Mashiach. Seguimos con Pablo, está comparando dos maneras de vivir rectamente con Yahweh. La circuncisión, esfuerzo humano. La circuncisión, esfuerzo humano. Y la gracia gratuita, el tema del párrafo completo es, de estas dos maneras son exclusivas mutuamente. Para escoger el esfuerzo humano es negar la gracia gratuita. De escoger la gracia gratuita es excluir el esfuerzo humano. Uno no puede mezclarse como base para salvación. Dice Gálatas 5:1. ¿Qué Gálatas tan estúpidos? ¿Quién nos hechizó delante de sus propios ojos? Fue claramente mostrado que el Mashiach fue entregado a una muerte como un criminal. Yo quiero saber por esta razón única. ¿Recibieron ustedes el Ruach por medio de la observancia legalista de los mandamientos de la Torah o por confiar y ser fieles a lo que oyeron? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tan estúpidos, mire pues, son tan estúpidos que habiendo empezado por el Ruach, ¿creen que pueden llegar a la meta por su propio poder? ¿Han sufrido tanto por nada? Si de esa forma es como piensan, su sufrimiento en realidad si hubiera sido en vano. O sea, se lo voy a interpretar. Se lo voy a interpretar en Gálatas 5:1-4. De lo que el santuario nos ha liberado. Mashiach es nuestro santuario. De lo que nos ha liberado nuestro santuario para ser libres. Entonces estén firmes y no se dejen encadenar de nuevo al yugo. Y de nuevo encadenar al yugo es volver a las tradiciones del tercer templo. Volver a encadenarse a un yugo es creer que nosotros tenemos que esperar un tercer templo. Eso es volvernos a encadenar al yugo, donde van a volver los ritos de los sacrificios, donde vamos a volver todas las observancias que se veían antiguamente.
Y dice, ¿qué hay de Yahweh? Estoy en Gálatas 5. 5:5. ¿Qué hay de Yahweh? Que lo suple con el Rúa y hace milagros entre ustedes. ¿Lo hace por causa de la observancia legalista? Obras de la ley, de los mandamientos de la Torah. ¿O por qué confiaron en lo que oyeron y son fieles a ello? Reflexión de este capítulo de Gálatas. Nos muestra claramente por eso los judíos que el santuario que Yahshua levantó, mire, el santuario que Yahshua levantó no sirve de nada. Eso dicen con su actitud que Yahshua no es el rey, no es el Mesías, que no necesitan regresar a todas esas cosas. Yahshua es ese Moisés, porque también es libertador y es nuestro libertador en Pesa. En Pesa, Yahshua es nuestro libertador. ¿Pero qué dicen los judíos? Que ellos no. Ellos siguen empecinados y endurecidos por su tercer templo. Y cuando se refieren a Yahshua, ellos lo ven a él como un hombre más que pasó y no más. Pero aquí dice que por eso los judíos, que el santuario que Yahshua levantó no sirve de nada. O sea, lo que Yahshua hizo en el madero, para ellos no sirve de nada. Pero yo estoy hablando de los judíos que negaron, porque hay judíos que han sido reformados, que recibieron al Mashiach. Sí, ojo, porque no faltará de pronto alguno diciendo me está echando vaina. No, yo le estoy diciendo a aquellos que recibieron a Yahshua como su Señor y Salvador. Pero estamos viendo que hay un grupo de muchos judíos que están empecinados, que siguen con sus sacrificios, siguen con sus ritos, siguen con sus leyes, y esos son los que dicen que con Yahshua no quieren nada. Dice que Yahshua no es el rey, no es el Mesías, que no necesitan regresar a todas esas cosas. Yahshua es ese Moisés, porque es también el libertador de Pesa. Yahshua también es ese Moisés que dio la orden de levantar el santuario. Yahshua es aquel que dio la orden de levantar el santuario. Yahshua también es ese Moisés. Aquí viene lo más asombroso, para destruir todo anhelo de construir algo terrenal, para que pose la presencia divina. El Ruach HaKodesh descendió sobre Yahshua aquel día que hizo Tevilá. Dice que la nube en Éxodo 40, ¿se acuerdan que dice que la nube descendió y posó sobre el pueblo de Israel? Pero aquí dice que Yahshua, que descendió la nube, así como descendió en el pueblo de Israel, así la nube descendió también cuando Yahshua estaba en el bautismo. Dice que la presencia, la Kabod, la gloria de Elohim reposa sobre Yahshua, confirmando, él es el Mesías esperado, el eterno, habitado en el Mesías. Colosenses 2 dice, Colosenses 2:8 dice, estén atentos, miren lo que dice, la plenitud de la vida en Yahshua. Así como descendió la nube de gloria sobre el pueblo de Israel, así descendió la nube de gloria sobre Yahshua cuando hizo Tevilá. Mire que las dos cosas son sombras, por eso dice que todo lo que hizo Yahshua era sombra de todo lo que había de venir. Colosenses 2:8 dice, estén atentos, que nadie los esté llevando cautivos por medio de engaños y filosofías huecas, siguiendo tradiciones humanas, de acuerdo a los ruajín elementales del mundo, pero no en acuerdo con el Mashiach. Porque en él habita corporalmente, mire, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de lo que Yahweh es. Y es en unión con él que ustedes están completos. Él es la cabeza de todo gobierno y de toda autoridad. En el 11, también fue en unión con él el que fueron circuncidados, no con circuncisión hecha con manos humanas, sino cumplida por medio de despojarse del control de la vieja naturaleza sobre el cuerpo. En esta circuncisión hecha por el Mashiach. Miren lo tremendo. ¿Quién fue nuestra circuncisión? Nuestro Mashiach. ¿Quién es nuestro santuario? ¿Quién es nuestra azúcar? Bueno, vamos a parar ahí, listo. El mensajero del pacto Yahshua, hay un pozo de la presencia divina, ya no posó más en el templo. Entonces en la fiesta de Shavuot, ahí viene la segunda fiesta, en la fiesta de Shavuot entró a posar en todos los creyentes. Pregunta, ¿hacia dónde tenemos que movernos? ¿Hacia la instrucción y enseñanza de Yahshua? ¿O tenemos que movernos hacia donde se mueve el judaísmo sionista, cabalista, talmudista y todo lo terrenal? Ustedes se han dado cuenta que todo lo que saca el judaísmo son leyes terrenales.
y sabiduría de hombres de ellos, que nada tiene que ver con el Eterno, como tratando de añadirle o ajustarle a la Torá el pensamiento de ellos. Por eso en 1 Corintios 2:14, miren lo que dice. 1 Corintios 2:14. Y esto va para aquellos que todavía siguen pensando en el tercer templo o los que rechazan al Mashiach. Y este texto lo hemos leído harto, pero nunca lo habíamos comprendido. Cuando estábamos en el cristianismo no lo entendíamos. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Rúa del Eterno, porque para él son ¿qué? Locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pregunta, si usted ya discierne espiritualmente, usted sabe que usted es un cuerpo donde habita el santuario de Yahshua HaMashiach. ¿Dónde habita Yahshua? En ustedes. ¿Será que sí? Bueno, vamos a verlo ahorita en el camino. Pero el hombre natural no capta las cosas que son del Rúa de Yahweh porque para él son necedad y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿dónde tenemos que movernos? Por supuesto, donde Yahshua nos dirija. Él es el santuario y nos hace santuarios con él. Entonces las órdenes de Yahshua y la revelación de Yahshua y la instrucción y la esperanza, en él dice en Juan 14:6, él es el camino, él es el santuario, él es la verdad y la vida. Y me muevo como él se mueve, porque la presencia divina ha posado en nosotros. Si yo soy parte de ese santuario que él ha levantado, todo el movimiento que yo haga, no solamente geográfico, sino también el movimiento en mis acciones de mi vida, están dirigidos por él, porque él es la cabeza, el rey, el principado, el primero, nuestro estandarte, nuestro alef, nuestro tab. Hacia donde se mueve él, nos movemos nosotros. Hacia donde se mueve él, nos movemos nosotros. Eso no sucedía cuando la nube descendía para mover al pueblo. Dice que cuando la nube descendía, el pueblo inmediatamente se movía, pero cuando la nube daba órdenes, el pueblo inmediatamente se detenía. Y lo mismo hace Yahshua en tu vida y en mi vida. Por eso este es un punto muy importante. Si Yahshua es el centro de tu vida y él está gobernando y dirigiendo tus pasos, la pregunta es, ¿cómo tiene que ser nuestro estilo y nuestro modelo de vida? Si somos un santuario que estamos en constante movimiento por lo que él es en nosotros. Ustedes se acuerdan que el sumo sacerdote tenía que entrar y tenía que prepararse para poder recibir instrucción de cuándo tocaba moverse el pueblo o cuándo no. Y lo más tremendo es que hoy en día tenemos al Señor y aún nos dice muchas cosas y ni hacemos ni dejamos hacer. Ni hacemos ni dejamos hacer. Y lo bueno es que decimos que yo soy gobernado ¿por quién? ¿Será verdad eso? ¿Usted qué cree? Dice Juan 14:6, él es el camino, la verdad y la vida. Y me muevo como él se mueve. Mire, me muevo como él me ordena, porque la presencia divina ha posado en nosotros. Si yo soy parte de ese santuario que él ha levantado, todo el movimiento que yo haga, no solamente geográfico, sino también el movimiento de mis acciones de mi vida, estar dirigido por él que es la cabeza, el rey, el principado, el primero, la ley, el tap, de todo lo que te he venido diciendo. Y ojo con este punto. Y están en el movimiento de todas esas mentiras. Si usted está siendo gobernado por Yahshua, pero usted está caminando en el movimiento de todas las mentiras de la tierra, en otras cosas en cuanto al judaísmo, el sionismo, la vaca roja, todo eso se hace como llorar en el templo, no es otra cosa que puras herejías, no es otra cosa que negar a Yahshua, aún en Yom Kippur, aún en Yom Kippur lo están negando con el sacrificio de las gallinas, hermano. Entonces dése cuenta, nosotros no tenemos por qué, miren, a veces la gente quiere imitar el judaísmo, miren, la gente normalmente cuando entra a la restauración, y eso le pasó a muchos pastores ignorantes, porque son ignorantes. Cuando entraron a la restauración, ¿sabe qué empezaron a hacer? A bajar estudios de gente cabalista, talmudista, sionista, que reflejaban que Yahshua estaba, pero Yahshua no estaba en ellos, porque si hubieran estado en Yahshua permanecen en el eterno, porque dice la palabra que el que es nacido, nacido es.
El que es nacido de la carne, carne es. Pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces la pregunta es, nosotros o algunos que de pronto están en la restauración dicen, ay, qué bonito ir a Jerusalén, ir a conocer el templo. No, miren, usted no se goce por eso, hermano. Es muy bonito Israel y por Israel tenemos que orar, mas no tenemos que orar por esas costumbres que ellos están haciendo. Porque algo que ellos están haciendo es negando ¿a quién? Ellos están negando al Mashiach. Entonces usted va a escuchar mucha gente que dice, pongámonos el kipá, pongámonos el talí, miremos para el oriente, miremos para el occidente. Y yo decía, pero por Dios, ¿dónde dice eso? ¿Dónde Yahshua nos dice que tenemos que hacer eso? Si Él es nuestra cobertura, Él es nuestro, ¿qué? Santuario. Dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nosotros nos introdujimos en Él. Él fue el que nos vistió. ¿Se acuerdan cuando el hijo pródigo? Que dice que cuando él retorna, que cuando Efraín retorna, ¿él qué le puso? Anillo, calzado y vestido nuevo. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos que imitar una cultura si nosotros somos seguidores de Yahshua y no de una cultura? Y tristemente usted va a ver en los videos todos disfrazados, hermano. Todos disfrazados y se ponen esto aquí para orar. Cuando nuestro santuario, ¿quién es? Hermano, ¿es ignorancia o no es ignorancia? A mí un talif no me hace salvo. El talif es una cultura antigua en Israel, costumbre hebrea. Pero el judaísmo, ¿qué dice? ¿O qué hace? Hay que mirar cultura, hay que estudiar contexto, hay que estudiar geografía, hay que estudiar historia. Pero la mayoría ignorantemente cuando entran a la restauración, lo que me diga el Roe, eso hago. ¿Ustedes se acuerdan cuando recién comenzamos acá cuál fue el tropel? ¿Sí se acuerda, Alejito, qué fue lo que quisieron hacer? Que tocaba circuncidar la gente y yo, aquí no se va a circuncidar, porque yo conocía bien las escrituras. Yo decía, no voy a hacer eso. Y me hicieron sindicato, me hicieron de todo. Yo dije, no voy a hacer eso, porque yo sé que más adelante se van a arrepentir. Entonces, hermano, cuando viene Yahshua, cuando el Espíritu de Yahweh viene a la vida de uno, uno lo entiende todo. Porque el que es guiado por el Espíritu, las cosas del Espíritu disciernen. Pero el que es de la carne empieza a hacer talmudismo, sionismo, mishnás, reglas, leyes, y a la final usted termina y no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo, simplemente se llenó de puro conocimiento de judaísmo, no más. Y dejó a un lado la Torah. Y entonces esa cuestión de la vaca roja, de la fiesta, que en Yom Kippur, la gallina, etcétera. Por eso en 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Rúa, porque para él son ¿qué? Locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Dice la carta de Hebreos capítulo 4, verso 14-15. Yahshua, el santuario. El gran sumo ¿qué? Sacerdote. Porque ya tenemos un gran ¿qué? Cohen Gadol, que ha subido atravesando hasta el más alto cielo. Yahshua, el Hijo de Yahweh. Sujetémonos firmemente a lo que reconocemos como verdadero, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Mire, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ya que Él fue tentado en todo como nosotros lo somos ahora, con la única diferencia que Él no pecó. Verso 16. De modo que acerquémonos confiadamente al trono, del cual nos imparte el favor, para que podamos recibir misericordia y entrar en nuestro tiempo de necesidad. Dice que traspasó los cielos y nos hemos unido a millares de ángeles, a la congregación de los Kadoshim, hechos en Él, todo lo tenemos. Hay un gran gozo, no tenemos que llorar por el templo. Entonces mucho cuidado con aquellos servidores de Yahshua, con esas herejías que niegan al Mesías. Y entonces la nube dice que la nube cubrió a Yahshua. En el futuro la nube no cubrirá ninguna cosa terrenal.
en el futuro, la nube no cubrirá ninguna cosa terrenal. Dice que a partir de Shavuot, la nube empezó a posar sobre los nuevos creyentes a través de Yahshua. Entonces, como dijo Shaul a los de Galacia, insensatos, ¿quién los fascinó, los estorbó para salirse del santuario? Yo puse aquí la palabra santuario. ¿Quién los estorbó para salirse del santuario? O sea, si Yahshua es todo en mí, ¿yo por qué me aparto para hacer cosas de judaísmo? Si yo estoy en Él y Él habita en mí, la pregunta es, ¿por qué yo me aparto para empezar otra vez a hacer leyes rabínicas? ¿Ahora sí me entienden? Él es el todo, entienda muy bien, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Entonces a muchos les parece más fácil lo físico. Hagamos esto físico, hagamos esto físico, hagamos esto físico, pongámonos esto físico. Cuando el hombre espiritual dice, yo no voy a hacer lo que usted está haciendo. Entonces el que es carnal va a decir, usted es un rebelde. Usted es un rebelde porque usted no se pone esto, usted no hace esto, si usted no hace la brit milá se va a condenar. Porque ellos no han entendido que todo de lo terrenal pasó a lo espiritual. Tanto será que muchos en fiestas, ¿sabe qué hacen? Que es que ponen a hacer leyes de purificación, hermano. Que es que toca hacer cosas para purificarse. ¿Se acuerda el error que cometimos cuando empezamos a hacer chava? Que es que nos lavábamos las manos para... Y un momento yo dije, no, aquí hay algo que no me cuadra según las escrituras. ¿Por qué nos lavamos físicamente? Si el que nos purifica, ¿quién es? Que toca echarle sal al pan. Yo decía, pero es que nosotros somos la sal del mundo. Y nosotros le echábamos sal al pan, pero ¿de dónde salieron esas leyes? Y cosas como así, que si no había vino no se podía celebrar la fiesta. Que tenía que haber pan. Y que el pan tenía que ser trenzado porque era el reposo. Y etcétera. Entonces, si no existía eso, no era completo el Shabbat. Cuando sabemos que nuestro reposo y el Shabbat, ¿quién es? Yahshua. Sin abandonar el día de reposo. Ojo, sin abandonar el día de reposo. Pero él se cuenta todo ese poconón de cosas que en un comienzo se hicieron. ¿Y sabe de dónde era sacado todo eso? De pensamientos judíos. Puro judaísmo, hermano. Puro judaísmo. Las pobres mujeres también todas llevadas, hermano. Eso aquí todos llevamos de la rumba en un comienzo, hermano. Por falta de conocimiento, pero eso fue rápido. Eso aquí, gracias a Dios, eso fue el examen rápido, hermano. Porque lo triste es cuando usted prende esos canales en YouTube y usted ve ese poconón de hermanita y hermanito. Yo digo, no, a uno le das como pesar, Espíritu Santo, desciende y revélatele a ellos, hombre. Y muéstrales tu gracia. Por eso dice, entonces la nube cubrió a Yahshua. Entonces en el futuro la nube no cubrirá ninguna cosa terrenal. Dice que a partir de Shavuot, la nube empezó a posar sobre los nuevos creyentes a través de Yahshua. Entonces, como dijo Shaul a los de Galacia, insensatos. ¿Quién los fascinó, los estorbó para salirse del santuario en Yahshua y querer estar en el asunto del templo físico terrenal con la vaca roja y los ritos de purificación? Hebreos 12:22 dice, Hebreos 12:22. ¿Hasta dónde vamos le va claro lo que se está enseñando? ¿O todavía sigue esperando el tercer templo? Bueno, por el contrario, ustedes han venido al monte de Sión, esto es, la ciudad del Elohim viviente, la Jerusalén, la celestial, a miradas de los ángeles en la asamblea festiva. Verso 23, a una comunidad del primogénito, cuyos nombres están escritos en el cielo, a un juez, quien es el Elohim de todos, y a un ruajín de gente justificada que han sido traídos a la meta. 24, al mediador de un pacto renovado y a la sangre rociada que habla de mejores cosas que las de Abel. Pregunta, ¿hacia dónde se mueve la nube en nosotros? ¿Hacia el monte de Sión, la celestial, la ciudad del Elohim viviente, la Jerusalén celestial y sus millares de ángeles? Ahí nos ha movido la nube. La nube representa la presencia divina en nosotros y hacia los propósitos del Eterno. De esta manera la presencia de Elohim se mueve. Dice Éxodo 40, 36. Dice, cuando la nube era levantada,
Miren lo que dice. Cuando la nube era levantada del tabernáculo, la tienda o el santuario, los hijos de Israel continuaban con su viaje. 37. Pero si la nube no era levantada, entonces ellos no viajaban de nuevo hasta el día que era levantada. 38. Porque la nube de Yahweh estaba sobre el ¿qué? Sobre el santuario durante el día y fuego, y estaba en la nube de noche, para que toda la casa de Israel la pudiera ver en todos sus viajes. De esta manera la presencia divina nos guía a toda verdad. Nos guía y nos mantiene cerca del Mashiach. En la noche nos alumbra tal como lo hizo con el pueblo de Israel, y en el día manifiesta su presencia. Reflexión. Miren lo que dice 1 Corintios 6:19. Léelo, Misael, 1 Corintios 6:19. Y miren lo que dice en la versión Valera. ¿Qué dice? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Ruach HaKodesh, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim, y que no sois vuestros? Bueno, gracias. Miren lo que es una interpretación antigua. Miren lo que dice el texto 1 Corintios 6:19. No ignoren que vuestro cuerpo está preparado para un santuario. No ignoren. Por eso, ¿quién fue el que nos circuncidó? ¿Quién nos purificó? ¿Quién nos santificó? ¿Quién nos perdonó? ¿Quién nos redimió? ¿Quién nos justificó? ¿Quién nos presenta justos delante del Padre? Entonces dice, no ignoren que vuestro cuerpo está preparado para un santuario en el cual morará el Ruach HaKodesh. No ignoren que vuestro cuerpo está preparado para un santuario, Yahshua, en el cual morará el Ruach HaKodesh. Vamos a analizar un punto. Cuando hablamos del templo, ¿se acuerdan? Dice que se dividía en tres partes. El lavatorio, que era el lugar de bronce, la justicia. El lugar santo y el lugar santísimo. Nosotros somos parte, nosotros somos el cuerpo, nosotros somos como el templo, ¿sí? Pero resulta que para que el Ruach HaKodesh pueda habitar en nosotros, lo primero que tenemos que pasar es por la santificación. Y tenemos que pasar por la gracia. Si no hay gracia, no hay salvación. Ojo con esto. No es con esfuerzo humano como muchos hacen para tratar de buscar gracia en el Señor. Porque si usted hace por esfuerzo humano no va a lograr nada. Porque dice la palabra en Romanos, no hay ni uno justo. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria del Eterno. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva en Yahshua es vida eterna en Yahshua HaMashiach. En la Valera dice en Cristo Jesús. Entonces vuestro cuerpo está preparado para un santuario. Mire cómo nos prepara Él. Cuando llegamos por primera vez a una quejilá, nos arrepentimos, ¿sí? Señor, perdóname de todos los pecados, etc. ¿Se acuerdan lo que hacía el sumo sacerdote una vez al año? Él pedía y hacía la expiación por todo el pueblo. Yahshua tomó el papel del Cohen Gadol, del sumo sacerdote. Por eso dice que ya tenemos un juez y tenemos un sumo sacerdote que nos ayuda a justificarnos todos los días, no con licencia para pecar, sino para justificarnos de nuestras faltas, porque sea como sea, usted un día se pone enojado, usted se pone bravo, usted pelea con sus hijos, usted pelea con su esposo. Entonces inmediatamente uno esa noche, ¿a dónde entra? Al santuario. Porque yo no puedo entrar directo a Dios, porque estoy inmundo, no soy justo. Y este es otro punto importante. Dice la escritura, Yahweh Echad es uno, ¿cierto? Los judíos, ¿qué dicen? Que ellos no aceptan a Yahshua, porque Yahweh es uno, ¿cierto? Entonces, dice Yahshua, mi padre y yo somos uno, somos un Echad, ¿cierto? Pero si dice que mi padre y yo somos uno, estamos viendo como una dualidad. Miren lo que dice, yo quiero que me lean Génesis 1:5.
Y les voy a enseñar qué es dualidad para que lo entiendan. Léelo, Miguelito, Génesis 1:5. Llamó Elohim a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día, pero uno dice, pero es que hay un día claro y dentro de ese día hay una oscuridad. Entonces uno diría, pero el día estuvo el sol y en la noche hay una oscuridad y dicen que fue la noche y la mañana un día. Entonces Yahshua, entiéndame bien, Yahshua y el Padre son una ejad, pero hay una dualidad. ¿Sí me entiende? Hay una dualidad. Entonces cuando viene Yahshua a la vida de nosotros, Él refleja el amor del Padre. Porque si viniera el Padre directamente, yo creo que el planeta Tierra no soporta la gloria de Dios. Y morimos automática, instantáneamente. Entonces Yahshua, ¿cómo actúa? Actúa como ese reflejo y luz para nosotros. Por eso Él es el que cubre la multitud de pecados. Si no fuera por Yahshua, no estuviéramos ni aquí hoy, hermano. Entonces, ¿qué hace cuando estamos angustiados? Cuando usted está triste, cuando usted está enojado. Dice, y tú entras al lugar secreto. Y el lugar secreto es encontrarse con Yahshua para hacer el puente para llegar al Padre. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero Yahshua también nos está diciendo, no ignoren que vuestro cuerpo tiene que estar preparado siempre para el santuario. O sea, tenemos que estar a cuentas todos los días para que el Ruach HaKodesh pueda hacer su obra completa y la plenitud de su gloria pueda habitar en nosotros. Si eso no sucede, usted va a ser un mortal y un carnal más sentado aquí y no más. Hablando mundanamente, enojándose, airándose y no haciendo nada para la obra. Dice la Escritura que cuando Él da una orden, el pueblo se movía. Cuando Yahshua vino y tomó control en nuestras vidas, dice que ya no somos gobernados por nuestras pasiones ni por nuestra carne, sino somos gobernados por el Ruach HaKodesh. Entonces, ¿hasta ahí hemos entendido? Bueno, entonces, somos el tercer y final templo. Somos el tercer y final templo. Construido no por mano humana, porque Yahweh mismo es el que lo ha construido. Yahshua fue la piedra mayor que Yahweh puso en el tercer templo. Se llama la piedra angular. Los Kadoshim somos las piedras menores. Individualmente cada uno. Somos pequeños templos en plena edificación. Somos pequeños templos en plena edificación. Yahshua nos sirve de fundamento como piedra mayor porque su templo fue levantado. Él fue el primero en resucitar entre los muertos. El tercer templo es una realidad para los verdaderos Kadoshim y es uno hecho de materia espiritual y no terrenal. ¿Se complace Yahweh en que erijamos templos o altares de piedra o le ofrezcamos sacrificios de animales? De ninguna manera. Por ejemplo, no pocos llamamos que creen que hay que construir un tercer templo o un altar en Jerusalén para agradar a Yahweh. Los no llamados, mire, los no llamados de la enceguecida casa de Judá creen que esto obviamente ellos se debe a que primordialmente ellos no reconocieron a sí mismos como templos vivos al servicio de Yahweh. Ignoran lo que Yahweh está realizando a través de lo que Él llama las 12 tribus de Israel, dispersas entre los gentiles, a integrar su remanente fiel, porque la casa de Judá no ha sido llamada colectivamente. ¿Quiénes fueron los que fueron llamados colectivamente? Las 10 tribus de Israel. Entonces la pregunta es, ¿por qué la casa de Judá no? Y este es otro punto. Cuando Yahshua, estos son puntos tremendos. Cuando Yahshua estaba en Jerusalén, dijo, yo no vine sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. En ese momento, Él con la casa de Judá, dijo, ustedes van a esperar hasta el final, hasta que la plenitud de los gentiles entren. Cuando entremos la plenitud de los gentiles, ahí sí vendrá la misericordia para la casa de Judá. Entonces la pregunta es, pero si Él es el hermano mayor y el primero, pero los propósitos de Dios, ¿cómo son? Sí, porque no, yo sé que esto es tremendo lo que están oyendo más de uno y dirá, deben estar gruñendo, pero es verdad. Remanente fiel porque la casa de Judá no ha sido llamada colectivamente, porque a los suyos vino
y los suyos no le reconocieron. Por tanto dijo, vayan y hagan discípulos las ovejas perdidas de la casa de Israel. Se refería a las 10 tribus perdidas, salvo aquel original puñado de judíos que permanecieron fiel en el primer siglo. Los demás lo rechazaron. ¿Ustedes se acuerdan en el primer siglo cómo eran los judíos que recibieron a Yahshua? Pedro, Juan, todos ellos cumplieron la tarea. Todos ellos fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Todos ellos eran santuarios, eran cuerpos y estaban haciendo ¿qué? La obra. Entonces viene otra pregunta. Miren, y esto es tremendo. Hoy en día la mayoría de pastores, y este es un punto, la mayoría de pastores se mofan por las 4 paredes o por los templos que construyen. Dicen que está la casa de Dios. Hombre, la casa de Dios, ¿quiénes somos? Nosotros, dígale que está al lado suyo. Nosotros somos la casa de Dios. Y yo aquí tengo una pequeña, digámoslo así, un pequeño comentario que yo lo subí al Face. Dice las cabras locas. Muchas veces he escuchado esta frase de boca de muchos que dicen, me voy de la iglesia a otra, ignorando que la iglesia somos nosotros mismos. O sea, me voy de una iglesia a la otra cuando ¿quién es la quejilá? Bueno, listo. El 99.99% son personas que se van heridas a causa de no someterse al Eterno ni al pastor. Muchos se van hablando del pastor, de los líderes, de los hermanos y hasta de que la alabanza no es que les gusta. En fin, muchos pretextos dicen. Dicen, Dios me sacó de aquí, gloria a Él. Eso es una mentira disfrazada de religiosidad. Cuando Dios te saca de una congregación, lo hace por la puerta en obediencia de la manera correcta y en paz. Muchos se van por la ventana huyendo y criticando y hablando pestes del lugar, al que un día ellos llegaron diciendo, aquí es donde el Eterno me plantó. Entonces, dése cuenta, muchos dicen, no, es que aquí es donde y después se van hablando pestes. Dicen, es que yo me voy para otra iglesia, pero se supone que usted es. Entonces, aquí viene un punto, mire, por eso este punto es bien tremendo. Si usted ha sido edificado dentro de la piedra angular, que la piedra mayor, ¿quién es? Yahshua. Y nosotros somos piedritas, ¿qué? Pequeñas, que fuimos llenos del Espíritu Santo para llevar las nuevas de salvación. La pregunta es, cuando Dios se establece en un lugar, ¿lo establece de una vez? Y para siempre. Bueno, a no ser que tenga un llamado, que Dios establezca y se lo ponga en el corazón del siervo del lugar. Porque aquí dice que cuando la nube descendía sobre el pueblo de Israel, ninguno decía, no, es que yo me voy para Egipto, no, yo me vuelvo, no, porque es que la nube me habló. Eso es locura y confusión. Y eso es la que está más de moda hoy en día. Hoy en día yo no sé, pero dicen que el Espíritu le habló. Yo digo, Dios mío, qué locura. Miren, hoy en este tiempo es el tiempo más peligroso, donde estamos viendo más cabras locas. No solamente en el cristianismo, en todas las religiones, hermano. Y lo chistoso es esto. Por eso, cuando yo estaba haciendo este resumen, escribieron fue pastores. Porque yo sé que a las cabritas no les gusta decir, amén, me gustó. No, ellos no van a decir eso. Ellos no van a decir eso. Pastores fueron los que dijeron, sí, es la verdad. Porque el que es pastor sabe lo que uno está hablando. Dice que... dice, y muchos se van por la ventana huyendo y criticando y hablando pestes del lugar, del que una vez ellos dijeron, de aquí es donde Dios me plantó y de aquí me sacan muerto. De pronto muerto espiritual, sí. Escribo esto porque hay muchos que viven de iglesia en iglesia, buscando la perfecta y lamentablemente jamás la encontraron. Necesitan ellos ser perfectos. ¿Y perfectos quién? Solo uno. Entonces los dejo con esta frase fuerte pero real. Enfócate en llenar la quejilá de almas perdidas y no de rebeldes bautizados. Enfócate en llenar la iglesia de almas perdidas y no de qué. Sí, porque van a llegar muchos rebeldes. No, yo me bauticé en tal iglesia y venga, ¿y usted en cuántas iglesias estuvo? Para la gloria de Dios yo visité 5 o 6. Venga un momento, algo pasó aquí. Algo pasó aquí. ¿O es que es muy mala todas esas iglesias? La culpa siempre de quién va a ser, hermano. Entonces, aquí el Eterno, aquí Yahshua nos está enseñando esto. Si nosotros somos piedras vivas y somos santuarios y hemos sido llenos del Espíritu Santo, porque ya no necesitamos un templo físico para poder entender las buenas nuevas. Ahora viene otro punto. Nosotros nuestra tarea, y acabé de decirlo ahorita al final,
es llevar salvación. Y no ponernos a pelear con otros hermanos de la restauración, que Yeshua, que Yahshua, que por qué esa mujer no se pone el talif, o que por qué sí se pone la kipá, o por qué no se pone la kipá. Miren, cuando se agarran entre ellos, eso da lástima, hermano. Da una lástima ver esa gente que se supone que dice que entraron a la restauración, que de restauración no tienen nada, hermano. Simplemente son un poconón de rebeldes, alejados, cogiendo una cámara, cogiendo un micrófono y haciendo diabluras de las suyas y confundiendo a la gente. Eso es lo que hace esa gente. Y usted va a mirar en contexto, la mayoría son rebeldes, apartados de congregaciones, hermano. Simplemente que quisieron hacer lo que se les dio la gana y listo. Y esos son los que traen confusión. Cuando la palabra de Dios dice que el Eterno no nos llamó a confusión, sino a unión unos con otros. ¿Cuántos lo pueden creer? Y ya para ir terminando. Dice que permanecieron fieles en el primer siglo, los demás lo rechazaron, no se probaron a sí mismos fieles. La Torah muestra que tales judíos están enceguecidos y entenebrecidos hasta el presente día y que continuarán en ese lamentable estado hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. ¿Hasta que se cumpla qué? El tiempo de los gentiles. Entonces, ya sabemos, punto 1, nosotros no somos salvos por el judaísmo. Nosotros somos salvos por Yahshua. Punto 2, que si a usted le llegan a predicar la vaca roja, ya sabemos que eso. Punto 3, oren por el tercer templo y si pueden dar ofrenda, mándenla. No lo vayan a hacer. Punto 4, oremos para que el corazón de ellos se convierta al Mashiach. Oremos más bien para que el corazón de nuestros hermanos judíos se conviertan al Mashiach. Punto 5, si usted ha sido lleno del Ruach HaKodesh, las cosas del Ruach HaKodesh se tienen que manifestar. Usted no me puede venir a decir yo estoy aquí o usted está aquí. Por eso, mire, cada uno de ustedes son piedritas vivas. Mire el que está al lado suyo, son piedritas vivas. Y este es un ejercicio. Aún los que me están viendo en el video. Si usted es nacido de nuevo, usted tiene que dar frutos. Y sabe que, mire, yo admiro mucho, y no me da pena decirlo, yo admiro mucho a Josué Irión. Para mí es un hombre que marcó mi vida, porque en la restauración ninguno ha marcado mi vida. Lo que veo es gente que hace es daño y no le enseña la verdad de lo que es el evangelismo y dar prácticamente su vida por las demás almas. Y no como la restauración que la pasan es peleando, alegando y discutiendo, pero no ganando almas. Nosotros tenemos que seguir los buenos ejemplos de esos hombres de Dios, que lo que hacen es ir, ganar almas, llevar sanidad, restaurar. Esa es nuestra tarea. En vez de estar peleando, que por qué no se puso kipá, que por qué no me pongo talis. Hombre, no discuta por eso. Más bien, póngase a ganar almas, que esa es su tarea. Y a eso fue que fuimos llamados, a traer restauración y sanidad a las naciones, y no a caer en el judaísmo, en el que están cayendo muchos, hermanos. Muchos, desafortunadamente, están cayendo en judaísmo. Muchos pastores, anhelando conocer la restauración, se han encontrado, tristemente, con ese tipo de piedra de tropiezos y a la final hacen caer el pueblo en ese mismo tropezadero, hermano. Y la gente a la final resulta diciendo, esto me pareció aburrido, entrar a la restauración es aburrido, porque le ponen a uno un poconón de cosas que ni ellos pueden, ¿qué? Exacto. Y en ningún momento estoy diciendo desobedecer la Torah. Pero cuidémonos de eso, hermano. Cuidemos nuestro corazón de todo ese tipo de cosas, que es lo que hoy en día más se está viendo. La restauración es hermosa cuando se hace en el conducto y en el camino de Yahshua. Cuando lo hacemos como Él lo dijo que lo hiciéramos, es una gran bendición. Pero si nos desviamos a hacer como está haciendo el judaísmo, es una maldición, hermano. Porque a la final vamos a terminar haciendo cosas tremendas. Si usted se da cuenta, cada fiesta es una pelea. Empezar, el que no está circuncidado se va a la iglesia. Y yo escuchaba tristemente hablando gente que eran pentecostales en un pasado, que si no se circuncida no es salvo. Cuando nuestra circuncisión, nuestro santuario,
Nuestra piedra viva es el mismo Mashiach. Entonces dése cuenta, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Porque ellos por fuerza humana quieren lograr como agradar a Dios. Y yo le digo una cosa hoy a usted que me está oyendo y a todos los que están en este lugar. Por esfuerzo humana ninguno vamos a ser salvos. Créame que por esfuerzo humano ninguno, ni usted ni yo vamos a ser salvos. Si somos salvos, si vamos a estar o estamos de pie, es por la gracia de Él, no por más. Porque si usted y yo nos calificamos o nos pudiera calificar el Señor, ninguno calificaríamos, hermano. Para empezar a hacer cosas por fuerza humana, que a la final el Señor va a decir, hombre, usted no le va a llegar, perdóneme la expresión, el día que usted esté delante del Señor le muestre su piril y le diga, yo estoy mutilado, no, hermano. Él le va a decir, ¿usted qué hizo? ¿Qué hizo? Le va a decir, ¿qué hizo? ¿Cuántas almas restauró? ¿A cuántos le llevó la besora al evangelio? ¿A cuántos les predicó? Eso es lo que nos va a preguntar. ¿Fuiste obediente? ¿Fuiste donde la prostituta? ¿Le llevaste liberación al brujo? ¿Al borracho? Esa es la tarea y no centrarnos en pelea. Yo creo que esta comunidad no es así. Por eso somos diferentes a muchos. Somos diferentes porque nosotros no vamos a andar con esa misma mezcla. Nosotros vamos a imitar al Mashiach y vamos a imitar a Pablo tal cual como ellos lo hicieron. No por tradiciones, sino por obediencia y mandamientos y llevar la besora afuera. ¿Cuántos lo pueden creer en esta tarde? Por eso ya vamos a terminar y vamos a darle gracias al Eterno porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Ahí donde tú estás, tú que me estás viendo en este video, en esta tarde, vamos a pedirle al Eterno que sea obrando en el corazón de cada uno de nosotros, que nos ayude, que nos dé el entendimiento, que nos dé la sabiduría, la fortaleza, que nos dé más de su presencia cada día, que nos avive, que nos ayude a comprender que somos templos vivos, que somos pequeñas piedras y que somos aquellos que el Eterno se plació para que fuéramos templos de su Rúa. No con templos hechos por mano, sino templos vivos de su Ruach HaKodesh, de su Espíritu Santo. Por eso yo te pido en esta tarde, amado Abba Kadosh, que tú nos ayudes, Señor. Y que la misericordia tuya, Padre, cada día nos fortalezca. Nos enseñes, nos guíes, papá. Nos dirijas con tu Espíritu Santo, Rey. Que cada día tú nos dé la fortaleza para poder soportar, enfrentar, caminar. Que hagamos lo que tú dices, Señor, que cuando la nube tuya se mueva, el Rúa se mueva, nos lleve a movernos a lo que fuimos llamados, Señor. No a contiendas, no a divisiones, no a disensiones, Señor, sino a creer el propósito tuyo, papá. Y te pido un perdón por aquellos, Señor, que han caído en la ignorancia de no hacer tu propósito, Padre. Aquellos que dicen que te han conocido, pero verdaderamente en ellos no habita el Rúa. Te pido ayúdalos, Señor. Porque tú no nos llamaste a esa división, a pecado, a contienda, a pelear con el hermano, sino a hacer un ejad, un cuerpo. Porque tú eres la piedra angular de todo, Señor. Ayúdanos, Rúa. Ayúdanos, Yahshua, papá. Ayúdanos a cumplir ese propósito, papá, para el que fuimos llamados y escogidos, Señor. Que tu mano, que tu gloria, que tu cabot, que nos sostengas, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, a ser aquellos que obedecemos tu palabra, aquellos que caminamos en tus mandamientos, aquellos, Señor, que llevamos sanidad, liberación, restitución, Padre. Así como Yahshua, tu Hijo, nos enseñaba que cuando se imponían manos, cuando se daba la palabra sanidad, los paralíticos se levantaban, los enfermos sanaban, los endemoniados eran liberados, Señor. Eso yo te pido para esta comunidad. Eso yo te pido para aquellos roés, para aquellos morés que entiendan, Señor, que el poder tuyo trae liberación y no contienda ni pelea, Señor. Que tu Espíritu Santo nos llamó a libertad, Señor, a sanar al paralítico, a levantar al cautivo, al ciego. Aquellos, Señor, que no tienen esperanza ninguna. Te pido, Espíritu Santo, te pido, Yahshua HaMashiach, tú como santuario, ayúdanos, Padre. Tú dijiste que nos darías poder de lo alto, papá, que tú nos cubrirías,
Que tú serías, Señor, aquella presencia, aquella gloria que llenaría estos cuerpos, Señor, para que nuestros cuerpos cada día estuvieran preparados para ti, Señor. Que la buena obra que tú comenzaste, la perfeccionarás hasta el final, Señor. Te pido, Padre, por aquellos que en esta tarde están viendo este video, Señor, por aquel hombre, por aquella mujer, por aquella joven, por aquellos que anhelan conocerte a ti de una manera personal, Señor. Aquellos que dicen, yo quiero ser templo del Ruach HaKodesh. Por aquellos que anhelan, Señor, por aquellos que aman la palabra, por aquellos que aman tu presencia, Padre. Oro para que tu gloria venga sobre ellos. Oro para que tu gloria descienda, Padre, sobre aquellos que están viendo este video, Señor. Sobre aquella mujer, Señor, que depende solo de ti. Por aquel huérfano, por aquella viuda, Señor. Por aquel roe que está cansado, Padre. Levántalo con fortaleza. Por aquel moré, Señor, que dice, ya no puedo más. Sobre ese varón, tus manos lleguen y lo levanten, papá. Porque para eso viniste tú, Rey, para deshacer las obras del enemigo, Señor. Y para traer tu entendimiento y tu palabra, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Ruach HaKodesh. Ayúdanos, Yahshua, a caminar en tu verdad, papá. Y que esta palabra trascienda el corazón de tu pueblo, Señor. Y que muchos, Señor, que están esperando la construcción del tercer templo, se arrepientan y te busquen a ti, Padre, de todo corazón, ahora que hay tiempo, Señor. Gracias te damos, Abba, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolaSendasAntiguas.com.